iniciaríamos con el doctor Fidel García Granados, querido amigo de hace muchos años. Iba a decir viejo amigo, pero eso ya soy demasiado, que va a hablar de los derechos ambientales en el ordenamiento territorial en México. Si nos puedes comentar tu adscripción institucional y, por favor, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, me felicito de tener la presidencia con uno de los investigadores más destacados del derecho en México y a quien además me honra en llamar maestro. Muchas gracias, doctor Cáceres. Buenos amigos de eso. Bueno, yo provengo de la Universidad Iberoamericana de León, y el proyecto que les voy a presentar, nada más si alguien del staff nos puede ayudar con la presentación, por favor. El proyecto que les... bien, muchas gracias. La comunicación que someto a la consideración de todos ustedes forma parte del proyecto de investigación que estamos desarrollando en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guanajuato. El derecho medioambiental ha ocupado muchos de los espacios, no solo desde la legislación administrativa, sino incluso en la construcción y el desarrollo de nuevas expectativas de derechos, dado que su contenido objetivo es amplio, es complejo, es además dinámico. Y uno de los aspectos que me gustaría hoy someter a la consideración de todos ustedes es justamente la comprensión de los derechos ambientales en función a los entornos urbanos. Hoy, de acuerdo con datos del INEGI, más de las 2/3 partes de la población están viviendo en entornos urbanos, y eso ha significado que, en términos ecológicos, el hábitat de los seres humanos hoy son las ciudades. Entonces tenemos que comprender qué es lo que está sucediendo con las ciudades y cómo está generando estas condiciones propias que están limitando, promoviendo el goce efectivo de derechos ambientales. Pero para llegar a eso, antes quiero someter a su consideración el esquema que ustedes pueden ver en pantalla de qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de derechos ambientales. Desde la perspectiva que estamos sosteniendo, tendríamos al menos 5 derechos ambientales. 2 de ellos de naturaleza de ejercicio inmediato y otros 3 de naturaleza procesal. Los derechos ambientales estarían conformados en principio por un derecho de goce prácticamente espontáneo de las condiciones medioambientales. El aire que en este momento estamos respirando, lo estamos tomando sin que ni siquiera tengamos necesidad de alguna intervención por parte del Estado para que eso suceda. Quizá sí respecto a la calidad de los bienes ambientales que en este momento estamos utilizando, pero en principio es un goce que se da casi de manera natural. Pero este goce de manera natural tiene una expectativa de goce futuro. Tenemos la necesidad de sobrevivir y para ello necesitamos seguir respirando aire, seguir bebiendo agua, seguir consumiendo los alimentos que requieren nuestros organismos y consecuentemente queremos que eso esté en el futuro y eso hace surgir un nuevo derecho que es el derecho propiamente de protección al ambiente, que permita justamente cubrir la expectativa futura de este derecho. El derecho sustentable, el desarrollo sustentable, perdón, en sus 2 atributos que desde la Declaración de Río se les reconocieron respecto a la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, tiene que ver justamente con este perfil de derecho de goce futuro. No solo respecto a los individuos que conformamos esta generación, sino
con los que conformarán la generación que nos suceda. Aquí aparece una vertiente prestacional exigible no solo al Estado, primigeniamente, destacadamente, pero no de manera exclusiva, exigible a los órganos del Estado, porque en algún momento tenemos que vernos reflejado, como dice Federico Reyes Heroles, en el espejo que no nos miente. Y en ese espejo que no nos miente tenemos que ver que nuestras conductas individuales y nuestras conductas como colectivo son aquellas justamente las que generan las condiciones medioambientales de las que hoy nos lamentamos. Edgar Corso, me parece que con mucha pertinencia, ha calificado a este derecho en particular como un derecho de cooperación. Existe sí el derecho de todos nosotros porque se conserven los elementos ambientales que sustentan la vida tal como la conocemos, pero también hay una obligación inherente de todos y cada uno de nosotros por salvaguardar esos elementos que esperamos seguir disfrutando en el futuro. Y justamente estas condiciones, estas peculiaridades en cuanto a la configuración de los derechos ambientales derivan en por lo menos otros 3 derechos de naturaleza más operacional. Son los llamados derechos de acceso, derechos que incluso, tal como están expuestos en la lámina que ustedes pueden ver, han sido reconocidos por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas y por prácticamente todos los países de la Unión Europea, individualmente considerados, y la Unión Europea además como ente colectivo, en el Convenio de Aarhus de 1997. Aquí se reconoce que todos los individuos, justamente por esta expectativa que tenemos de seguir disfrutando de los elementos ambientales, tenemos al menos uno, el derecho a saber qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Segundo, y íntimamente vinculado a este primer derecho de carácter procesal, si se quiere ver así, el derecho a la información y a la participación informada, lo que Robert Dahl llamaba la participación con la información suficiente para producir juicios de valor que permitan articular una intervención en lo público respecto a el manejo del medio ambiente. Y por último, una posibilidad de corte jurisdiccional para acudir ante los órganos del Estado en caso de que cualquiera de los otros 4 derechos no hayan sido tutelados a satisfacción. Todo esto que acabo de decir tiene un pequeño gran problema y se basa, como ustedes lo pueden ver en la imagen, en cuál es el concepto que tenemos de medio ambiente, por lo menos para efectos jurídicos. Y aquí hemos tenido una gran variabilidad de elementos que se han ido incorporando, como pertinentemente lo mencionaba en la sesión anterior el doctor Nava, la evolución constitucional de hecho ha estado motivada en buena medida en qué es lo que entendemos de ambiente y cómo incluso hemos repensado las intervenciones constitucionales respecto al concepto de medio ambiente que hemos ido construyendo. Tenemos que reconocer, porque incluso la información científica así nos lo está señalando, que no podemos tener un concepto de medio ambiente monolítico definitivo. Sus características denotativas son forzosamente históricas y se van adaptando a las condiciones y las necesidades e incluso a la información científica que va definiendo qué es lo ambientalmente relevante para poder conservar la vida como la conocemos. Y justamente voy a adelantar unas láminas. Esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla, de hecho está tomado en un video de YouTube, lo pueden buscar. El video, de hecho, lo que hace es evidenciar el proceso de urbanización del planeta. Los puntos en rojo representan a ciudades de más de 1 millón de habitantes y los puntos en amarillo representan comunidades de entre medio millón y 1 millón de habitantes. Como pueden ustedes ver, hoy
nuestro planeta está urbanizado. Y a pesar de que son muchos los puntos en color que ven ustedes en el mapa, la realidad es que en términos de superficie, las ciudades no ocupan mucho territorio. Dependiendo del el criterio que se utilice para medirlas, se pueden estimar que las ciudades ocupan entre el 2 y el 4% de la superficie terrestre, pero son responsables del consumo del 75% de los recursos naturales y pueden estar siendo responsables de alrededor del 60% de los gases de efecto invernadero. De ahí la importancia de comprender el efecto ecológico de las ciudades y cómo las ciudades y sus efectos ambientales, el proceso de urbanización que lo ha hecho posible, están incidiendo en no solo en la conceptualización, sino incluso en el goce efectivo de los derechos ambientales. Hemos tenido algunas intervenciones constitucionales que han ido, como pertinentemente lo expuso el doctor Nava hace un momento, que han incidido sobre el tema del medio ambiente, pero yo quiero de hecho destacar que ha habido una intervención constitucional que tiene justamente desde la perspectiva que les estoy presentando, un importantísimo efecto medioambiental que no hemos incorporado en la narrativa constitucional ambiental, y que es las reformas constitucionales en materia de ordenamiento territorial, que de hecho incluso muchas de ellas son anteriores a las reformas constitucionales en materia de medio ambiente. Concretamente, lo que ustedes ven en pantalla es el artículo 73 en las fracciones 29C y 29G, que respectivamente establecen la facultad del Congreso de la Unión para emitir las leyes que establezcan la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno en estas dos materias, asentamientos humanos y medio ambiente. La adición de la fracción 29C data de 1976, la adición de la 29G data de 1987, de hecho, aprovechando que estamos en conmemoraciones, está por cumplirse 40 años de la adición que estableció la concurrencia en materia ambiental. El doctor Nava, de hecho, en su exposición de hace un momento mencionaba que hay una gran polémica entre los constitucionalistas y los ambientalistas respecto a los alcances de estas dos fracciones. En lo personal, y por eso incluso no sé si lo alcancen a percibir, está destacado con otro color, la posición que personalmente sostengo de que en estas atribuciones otorgadas desde la Constitución al Congreso de la Unión no está otorgada la facultad para hacer distribuciones legislativas, sino solo administrativas. Y lo sostengo porque, a diferencia de lo que sucede en muchas otras de las fracciones 29 con alguna letra que se han ido adicionando al texto constitucional, en estas dos en particular, a diferencia, insisto, de las demás, se hace expresa referencia a el ámbito de sus respectivas competencias. Cuando el constituyente permanente adicionó estas dos facultades, lo hizo justamente reconociendo que la Constitución ya establecía facultades originarias a estados, municipios y federación respecto al manejo de los asentamientos humanos y del medio ambiente, y que éstas tendrían que ser respetadas. Aquí están listadas en el artículo 115 constitucional todas las facultades que los municipios tienen en materia de ordenamiento territorial. Y esto, y aquí es el punto central de la discusión que quiero someter a su consideración, es que se ha generado una desarticulación normativa desde estas dos normativas que se han emitido con fundamento en estas dos fracciones. La recientemente publicada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el sustento constitucional de la fracción 29C y el resto de la legislación ambiental fundada en la fracción 29G del propio artículo 73. Esto está generando no solo una
distrofia organizacional, normativa, sino incluso está produciendo una desatención del fenómeno ecológico que generan las ciudades. Las ciudades todavía hoy, desde la perspectiva de la Ley General de Asentamientos Humanos, siguen teniendo una dinámica en donde se entienden a sí mismas como ajeno a todo el fenómeno ecológico que está dándole sustento. Al final, este porcentaje que hace un momento les mencioné del 75% que se consumen en las ciudades, no provienen de las mismas ciudades. Vienen de un entorno ecológico que la legislación en materia urbana ha pretendido que no existe, que no es objeto de su regulación. Sin embargo, los efectos medioambientales son claros. Simplemente revisemos el listado de facultades en materia de ordenamiento territorial que tienen los municipios para darnos cuenta de ello. Agreguemos, además, la fracción tercera del propio 115 constitucional, en donde buena parte de los servicios públicos a cargo de los municipios tienen que ver con el aprovechamiento directo de recursos naturales. El más evidente, el suministro del agua potable, pero también el alumbrado público y la gestión energética de las ciudades generan un altísimo impacto, sobre todo en emisión de gases de efecto invernadero. El inventario de gases de efecto invernadero recientemente aprobado, elaborado por el Centro Mario Molina, indicaría que cerca del 70% de los gases de efecto invernadero que se está reportando en nuestro país está asociado al consumo de energía eléctrica. Entonces, cada vez que tenemos en este momento 4 spots hacia nosotros, 3 de ellos se está alimentando con energía fósil, y aquí estamos generando un efecto medioambiental en este momento, en esta sala, en el que tenemos que hacernos responsables. Entonces, ¿cuál es la propuesta, la posición que quiero dejar ya para concluir? Tenemos que resolver el fenómeno que se ha generado de desarticulación institucional entre la legislación general en materia urbana y en materia ambiental, y empezar a comprender que las ciudades también forman parte de nuestro medio ambiente y que consecuentemente también requieren de tener de una administración consistente para impulsar ciudades sustentables, no solo respecto a los fenómenos que suceden dentro de las ciudades, sino también los efectos que los entornos urbanos producen sobre los habitantes de entornos que no necesariamente son urbanizados, pero que están resintiendo sus efectos por las descargas de aguas residuales, por la disposición de residuos, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Comparto plenamente la opinión del doctor Nava respecto a que es necesario seguir dejando abierta la puerta del catálogo de derechos. Sin embargo, en este caso en particular, desearía yo adicionar ese posicionamiento para plantearlo en términos de enriquecer los derechos que ya están reconocidos, y en el caso concreto de lo que hoy me atañe, de incorporar en el derecho al goce del medio ambiente el derecho a la ciudad, que de hecho ha sido lo que ha estado como argumento detrás de las leyes generales de asentamientos humanos desde que se emitieron en 1976 la primera. Ya para finalizar, no me resistí a cerrar con una cita de un destacado egresado, no solo de esta universidad, sino que pasó por estos pasillos de la Escuela de Ingeniería, Jorge Ibargüengoitia, que con motivo de la primera cumbre Hábitat de 1976 que se desarrolló en Vancouver, justamente hizo este llamado para hacernos responsables de lo que estamos haciendo con nuestras ciudades. Lo hizo desde la literatura, pero teniendo como base la Escuela de Ingeniería, habiendo pasado por estos pasillos. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por este tema tan interesante. Las ciudades son uno de los temas más contemporáneos de las ciencias de la complejidad y se consideran como entes vivos con una dinámica muy importante que no podemos desconectar del medio ambiente. Qué interesante. Muy bien, ahora le toca el turno al doctor Milton Dubán Monsalve Mantilla de Colombia,
que nos va a hablar de la intervención administrativa y judicial en la protección de especies animales en vía de extinción, panorama del Estado colombiano. Por favor, doctor, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo dijo el profesor, vengo de Colombia, vengo del país de Gabriel García Márquez, pero adicional a eso vengo del segundo país más biodiverso del mundo. El primero es Brasil, un vecino nuestro, y el quinto es México, sí, solamente superado por Indonesia y China. Entonces, creo que Colombia es mucho más allá de lo que se conoce. Mi institución de procedencia es la Universidad Industrial de Santander, es una universidad pública en Colombia. Digamos que la educación en Colombia, para que sea pública o para ingresar al estudio público, no es tan abierta como lo es en México. Y mis estudios de posgrado y mis investigaciones las hago en la Universidad Externado de Colombia, que digamos es como la casa del derecho en Colombia. Entonces, como les decía, investigo respecto de la intervención administrativa y judicial para la protección de las especies animales, especialmente en el Estado colombiano. Más importante que lo que hago académicamente, creo que es más importante lo que hago en la vida práctica, porque soy activista de los derechos de los animales y pues también es un llamado a la academia que, digamos, no nos centremos tanto en las discusiones académicas, sino que salgamos a darlas un poco desde el activismo, pues es mi modesta apreciación. Y se los digo ¿por qué? Porque en Colombia hasta hace un año nosotros logramos a través del activismo con las juventudes, logramos que en Colombia se expidiera una ley que es la ley de maltrato animal, ¿sí? Es una ley que es reciente y que hasta ahora en Colombia, no sé en su país, pero hasta ahora en Colombia se penaliza las conductas, digamos, que atentan contra la integridad de los animales. Entonces es una lucha que honestamente nosotros la habíamos dado desde hacía mucho tiempo, pero solamente con el activismo que se hizo a partir de la juventud se logró que se llegara a la materialización de una ley de maltrato animal. Y ayer justamente me enteraba por las noticias, estamos en otra discusión y es que dentro de la ley de maltrato animal se excluyó las corridas de toros. Es decir, en Colombia se permiten las corridas de toros, entonces llegó a la discusión de nuestra Corte Constitucional y obviamente existe un segmento de la población que hacemos activismo, que consideramos que las corridas de toros y más en nuestro país, digamos que no tienen un arraigo cultural y que por lo mismo pues es una medida obsoleta que está llamada a fenecer. Hago ese abrebocas principalmente para decirles y para contarles que bajo esa perspectiva, digamos, de entender que nuestro país es un país tan mega diverso, ¿sí? Y biodiverso y especialmente con tanta riqueza de fauna y de flora, es un país en donde las acciones judiciales para la defensa de los animales es casi que nula, ¿sí? Y no es nula porque no existieran esos mecanismos y ya los vamos a descubrir, sino porque existe en el imaginario colectivo de los colombianos, digamos, una tentación casi que no sé, que superimpuesta pues en el cerebro de nosotros, en nuestra realidad, a considerar que los animales son cosas. De hecho, nuestro Código Civil así lo establece, pero eso también cambió y eso lo logramos con la ley de maltrato animal que les comentaba que hasta hace un año se expidió. Entonces, hoy día en Colombia los animales se consideran seres sintientes, ¿sí? Eso es algo nuevo y eso es algo que vino a modificar, digamos, la teoría clásica del derecho civil en donde los animales eran cosas y por lo mismo estaban a merced de lo que el ser humano considerara. Además, una visión por demás judeocristiana en estricto sentido y digamos que en un estado laico como el nuestro, entre comillas, pues tiene que reevaluarse. Entonces, básicamente en Colombia, según estudios que se hacen desde el año 2014, el Ministerio del Medio Ambiente estableció que en Colombia las cifras de animales que se encuentran en peligro de extinción está por alrededor de 400 especies, ¿sí? Eso tienen una clasificación, algunos se les considera en peligro crónico, otros se les considera en peligro y otros se les considera en una situación de amenaza, ¿sí? Pero lo cierto es que esas 400 especies animales están, digamos, en peligro de extinción dentro de las especies que son medibles. Obviamente, frente a estos temas que nosotros investigamos, hay algunas especies animales que no son medibles, ¿sí? Que ni siquiera se reconoce su existencia, pero digamos, dentro de lo que se puede medir, existen 400 especies animales en vía de extinción. Estuve chequeando un poco qué sucede con el estado de ustedes, y veía unas cifras del 2001, bueno, seguramente habrán algunas cifras más actualizadas, no las encontré, pero cerca de 200 especies animales también están amenazadas en su país. Entonces, a partir de eso, pues la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Es decir, lo que hacemos es activismo, pero de repente también nos formamos y somos académicos y somos abogados, entonces, ¿qué hacemos respecto de eso? Y definitivamente, pues, un poco la intención de estas investigaciones es romper un poco con esos paradigmas en los que nos forman en las escuelas de derecho. Yo aquí soy un joven al lado de estos maestros,
pero creo que también esa nueva juventud es la que está cambiando los dogmas, los está rompiendo, e insisto, no solamente los está rompiendo desde las aulas de clase, sino que también está intentando romperlos afuera. Entonces, en Colombia existen 400 especies animales en vía de extinción a mediciones del 2014. La pregunta es, ¿por qué no se hace nada respecto de esas especies animales en vía de extinción? Y la respuesta es, no es por falta de legislación, ¿sí? Y les comento, mira, en Colombia desde 1974 que se expidió el Código de Recursos Naturales, desde 1974, estamos hablando de hace mucho tiempo, hay una legislación muy clara que establece la obligación del Estado colombiano de garantizar la preservación y la conservación de esas especies, ¿sí? Pero digamos que ha sido prácticamente una lectura invisible, porque eso no ha trascendido y mucho menos ha trascendido a la dinámica de la política en nuestro Estado. Es algo que ha estado absolutamente sesgado y digamos que no ha tenido un desarrollo legislativo. Pero ¿qué es muy importante decir respecto de eso? Hacia 1978 se expide la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y en el artículo 12 de esta declaración se establece que la extinción de una especie animal es un genocidio, ¿sí? No solamente la extinción de la especie animal humana, además que nosotros somos una clase de especie animal, solamente que somos la especie animal humana, sino que la extinción de todo tipo de especie animal es un genocidio. Luego está consagrado desde una declaración universal, no sé si el país de ustedes la suscribió o no, nuestro país la suscribió, y hacia 1994, es decir, 3 años posterior a la expedición de nuestra Constitución Política, que es del 91, suscribimos un convenio que es el Convenio sobre Diversidad Biológica y lo adoptamos a través de una ley de 1995. A su vez, en 1995 en nuestro país generamos una política nacional que se llama la Política Nacional de la Biodiversidad, donde se establecen básicamente 3 principios respecto de las especies animales. Se deben preservar, se deben conservar y se deben restaurar, ¿sí? Pareciera que cuando yo les cuento todo esto y digamos he notado un poco de los compañeros mexicanos con los que he hablado, pues siento que sienten cierta admiración por la legislación que tenemos en nuestro país, pero yo lamento decirles que no es tan así. Muchas veces en nuestro país toda esta legislación está, pero realmente no tiene un reflejo en el sustento diario de los fenómenos jurídicos que se dan. Entonces, hacia 1995 nosotros suscribimos el convenio suscribimos la Política Nacional de la Biodiversidad, donde establecemos esos 3 principios: preservar, conservar y restaurar. Y desde 1996 el Estado colombiano trabaja en algo que se llama la generación de los libros rojos de especies animales en vía de extinción. Justamente de ahí es donde salen las cifras, es decir, para poder aplicar esas políticas de preservación, de conservación y de restauración, pues primero se requiere hacer un diagnóstico de cuáles especies animales existen y obviamente cuáles especies animales se deben, digamos, proteger o se deben intervenir. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, administrativamente, mi ponencia se llama la intervención administrativa y judicial para la protección de las especies animales. Entonces, digamos, administrativamente, si nosotros hacemos un barrido y si vamos hacia atrás, por lo menos en mi país podemos notar que el problema no es de legislación, porque desde 1974 están dadas esas obligaciones, ¿sí? La pregunta es, ¿y por qué no se ha dado? ¿Sí? Entonces resulta que en Colombia lo que existe es un problema, profesores, de asignación de competencias, ¿sí? Nosotros teníamos una institución que se llamaba Linderena, que era la institución que estaba encargada justamente de adelantar ese tipo de políticas y ese tipo de acciones administrativas para esa protección, pero llegó un momento de la historia nuestra que por razones políticas muy dadas en nuestro país, se acaba Linderena y queda un interregno donde no hay quien asuma esas facultades o quien asuma esas competencias que tenía otrora ese instituto. Solamente hasta el 2014, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo, solamente hasta el 2014 se dejan en cabeza del Ministerio Nacional del Medio Ambiente, y el Ministerio Nacional del Medio Ambiente entonces es quien tiene que, digamos, garantizar la protección, la conservación y la restauración de esas especies animales en vía de extinción. Pero mira que estamos hablando del 2011, o sea, estamos a 5 años apenas, y ya han transcurrido desde 1974 hasta el 2011 muchos años en donde no se ha hecho nada respecto de eso. Tan es así que nuestro animal insigne, y no sé si lo conocen, pero el escudo nacional de Colombia es el cóndor, ¿sí? Y el cóndor es una especie animal en vía de extinción en nuestro país. Nosotros logramos, a través del activismo que hacemos en Colombia, logramos que se trajeran 50 ejemplares del cóndor de los Andes en Chile para poder repoblar esta especie animal. Algunos de ustedes dirán, bueno, no sé, hay gente que se dedica a cosas más interesantes, la verdad no lo sé. Para nosotros esto es muy importante y para nosotros esto, además de tener mucho que ver con la identidad nuestra,
tiene que ver con algo que es un principio universal, y es que la biodiversidad es un patrimonio de la humanidad. No sé hasta dónde no sea interesante, pero es un patrimonio de la humanidad. Luego, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros logramos que una especie animal no se extinga, digamos que le estamos regalando algo no solamente a nuestro estado, sino que le estamos regalando algo al mundo, porque el cóndor también es de ustedes. Entonces, las acciones administrativas están dadas de la siguiente forma. En Colombia se prohíbe la caza, la comercialización y los experimentos o las investigaciones con animales en vía de extinción. Hay una unidad de parques naturales, entonces hay ciertas especies de animales que están asentadas en ciertos territorios. Frente a esas se pueden declarar lo que en nuestro país se llaman reservas naturales, y para eso se creó una unidad administrativa de parques naturales. Hay santuarios de flora, hay territorios fáunicos y hay medidas como las que le comentaba de repoblamiento, pero vuelvo y les digo, todo esto era una legislación que estaba olvidada en nuestro país. Ahora, desde el punto de vista de las acciones judiciales, en nuestro país existe algo para la defensa de los derechos colectivos que se llama la acción popular, no sé cómo será el nombre en México, pero bueno, en nuestro país se llama la acción popular, y resulta que el derecho a un ambiente sano, como hablaba el profesor Fidel, en nuestro país otrora era visto como un derecho eminentemente colectivo. Solamente hasta el año 2007 se logró entender que el derecho a un ambiente sano, digamos que también puede tener una trascendencia como derecho fundamental en la medida en que afecte o ponga en riesgo el derecho a la vida. Entonces, tenemos una acción popular, y la vía para atacar o la vía para solicitar al juez constitucional, o en este caso al juez administrativo, a través de la acción popular, la defensa, la protección, la conservación y la restauración de una especie animal, es a través de la vía de la acción popular. Pero les cuento algo, eso está, la ley de la acción popular, la ley que contempla las acciones populares está desde 1998, pero les cuento algo muy triste, en Colombia no existe un solo fallo de una acción popular donde se haya ordenado por parte de un juez de la República que se haga una de las acciones administrativas que les comentaba. ¿Y por qué no se da? Porque hay un literal C de un artículo 4 de la ley 472 que establece algo, y es que, además de eso, dice, la conservación del equilibrio ecológico y la conservación de las especies animales y las especies de fauna y flora también es un derecho colectivo. Pero resulta que, y desde que llegué a México he estado escuchando a diferentes profesores, hablan de dos visiones, la visión antropocéntrica del derecho y la visión biocéntrica del derecho o ecocentrista del derecho. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos para los que hacemos este tipo de activismo? Lo que significa es que solamente podemos intentar la protección de una especie animal en la medida en que la extinción de esa especie animal signifique alguna afectación ecosistémica, ¿sí? Y eso es muy difícil de comprobarlo, por lo menos en nuestro país es muy difícil de comprobarlo. O sea, un ciudadano de a pie como nosotros, si quiere de pronto garantizar que no se extinga una especie animal, tiene que comprobarle al juez, y además en el caso nuestro tiene que llevar los medios probatorios para comprobar que esa especie animal va a entrar en vía de extinción, pero no solo eso, además de eso tiene que comprobar que con la extinción de esa especie animal va a haber una afectación ecosistémica, y eso no se prueba fácilmente, ¿sí? Es más, por lo menos nosotros que somos abogados, creo que no tenemos la destreza para lograrlo comprobar. Entonces, fíjense que por eso es que, aunque la norma está, no se han dado y no se han dado fallos en donde se ordene definitivamente tomar acciones para la protección de estas especies animales. Yo quería decirles algo para terminar. En definitiva, creo que lo que hay que romper un poco es con el dogma, y hay que romper un poco también con el paradigma del Estado de Derecho. Nuestro paradigma de Estado de Derecho está cimentado en visiones contractualistas que consideran que nosotros llegamos a este momento histórico en la medida en que todos los seres humanos dimos un poco de nuestra voluntad y la pusimos ahí, y de repente hay un contrato social y entonces se genera el Estado. Bueno, ahora hay pensadores que no necesariamente son abogados, sino filósofos, que hablan de teorías convencionalistas donde dicen realmente el hombre fue el que llegó a ocupar la tierra, ¿sí? Y si el hombre llegó a ocupar la tierra, sus especies, sean vivas, sean animales, y obviamente los recursos naturales ya estaban desde antes, y por lo tanto también pueden ser sujetos de derecho, y por lo tanto, como ya lo manifestamos en algunas acciones que hemos propuesto en Colombia, no necesitamos comprobar que hay una afectación de un derecho humano para proteger una especie animal en vía de extinción. El solo hecho de que esa especie animal pueda caer en extinción, creemos nosotros, es motivo suficiente para que a través de la acción popular, que es una acción de carácter constitucional, se ordene al Estado y se ordene a la administración que tome medidas de restauración, de preservación y de conservación de las especies animales. Es un poco eso, ¿vale?
Bueno, en realidad lo que tenemos en el Congreso es un formato de conferencias, pero dado el que tenemos tiempo, por la ausencia de algunos de nuestros ponentes, si en la mesa no tienen inconveniente, podríamos quizá pasar a un periodo de algunas 3 preguntas, ¿les parece bien? ¿Está de acuerdo? Entonces, si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, siéntanse en libertad de hacerlo, por favor. Muchas gracias. ¿A quién va dirigida, por favor? Pues a cualquiera de los 3. Ok. Digo, yo soy estudiante de maestría, igual de la UNAM, y hace poco leí el libro del doctor Nava, no recuerdo exactamente el título, pero era un conflicto entre los animales, digamos, domésticos y los animales realmente nativos de Ciudad Universitaria, el conflicto que había entre los cacomixtles, tlacuaches, los gatos, los perros. O sea, es un libro pequeño, pero realmente muy interesante. Aquí la duda o lo que a mí me causó conflicto es que aquí realmente hay un problema entre diversas especies. Y mi pregunta era, ¿qué especie debe prevalecer o si podemos hablar que tienen derechos los animales, y lo digo entre comillas, si podemos hablar que tienen derechos, ¿qué especie debe de prevalecer? Aquí hablaba que, por ejemplo, cuando van varias personas, llevan sus perros, sus gatos y demás, están alterando el equilibrio ecológico porque ya hay animales nativos de la reserva en Ciudad Universitaria. Entonces, mi pregunta era, ¿qué debe prevalecer, ejemplo, entre un tlacuache, un cacomixtle u otros animales que ya son nativos de esa zona, o la vida de un perro o de un gato que fue abandonado en ese momento por sus dueños al llevarlo a Ciudad Universitaria? Primero, no conozco ninguno de los animales que mencionaste, salvo los perros y los gatos, que creo que son universales. Pero digamos, en Colombia, ¿cómo funciona un poco esto? ¿Cómo lo entendemos nosotros desde el animalismo? Primero, hay visiones animalistas que son un poco extremas, y eso me permite decir algo que no alcancé a comentar. Básicamente hay 3 visiones respecto de la lucha animalista que se da. La visión de superar el antropocentrismo, pero hay una visión más radical que es la visión de superar el ecocentrismo, ¿sí? En todo lo que llevo en este, digamos, en este auditorio o en este proceso, solamente he escuchado visiones ecocentristas o biocentristas, y más o menos ahí es donde se ubica nuestra Corte Constitucional, en visiones ecocentristas. Pero hay unos segmentos que son un poco más radicales, que son los que establecen justamente lo que tú estás diciendo, y es el hecho de que el ordenamiento jurídico tiene que modificarse de tal forma que a las especies animales se les garanticen derechos y que los animales puedan ser sujetos de derechos. Evidentemente no es un tema fácil, ¿sí? Pero por ejemplo en Colombia lo estamos trabajando, hay un profesor que trabaja en ese tema, que de hecho es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Enrique Gil Botero, y entonces él en algunos fallos de nuestro Consejo de Estado estableció que los animales como mínimo deben tener derecho a vivir una vida digna, así lo llama él, es decir, y a que se le respete su espacio natural y la forma en la que debe desarrollarse, digamos, su ciclo de vida. Entonces, digamos, esas tensiones se dan, ¿sí? Son complejas y nosotros lo sabemos, pero digamos que la respuesta en principio, o por lo menos de mi parte, creo que no la podríamos dar desde el derecho. Es una visión que es un poco más universal, habría que estudiarse desde el punto de vista de la biología, habría que estudiarse de pronto un poco desde el punto de vista de la política, de la filosofía, de la sociología, y vuelvo y digo, quizás entrar a esas otras áreas, hacer un trabajo interdisciplinar y no hacer como hacemos un poco los abogados en Colombia, y es el hecho de que somos de todo un poco, ¿no? Entonces somos sociólogos, antropólogos, filósofos, biólogos, y creo que ese justamente es un hierro que por lo menos en nuestro país se da. Entonces, digamos que un poco frente a tu pregunta, pues es, por lo menos yo creería en principio, un poco empíricamente, que lo que debe existir es un diseño del Estado, un diseño de la estructura del Estado que permita, por lo menos en mi país no existe una unidad, ¿sí? Es decir, una dependencia que no sea el ministerio, porque el ministerio tiene innumerables funciones, entonces de especialistas, de técnicos, de personas conocedoras del tema que traten de solventar un poco y de equilibrar un poco ese tipo de tensiones que tú comentas. Creo que es un poco lo que pensaría. Yo primero, déjame decirte que no te tengo una respuesta. Ahora déjame decirte por qué. Como Milton lo acaba de mencionar, el tema es altamente complejo y de hecho es una evidencia empírica de
de lo que está incluso detrás del tema que yo expuse, porque justamente el desarrollo de ecosistemas urbanos, si se permite utilizar ese término, genera este tipo de conflictos, incluso entre especies. Es decir, hay especies originarias que están incluso antes de que existiera el entorno urbano y que han, y aquí sí lo subrayo, sobrevivido a que se les haya puesto la ciudad encima. Y luego la ciudad llega con sus propias especies y genera una situación de conflicto, de contradicción entre diferentes especies. Uno presumiría, y así lo dejo como presunción, que las especies naturales, nativas, estarían cumpliendo alguna función ecosistémica en lo que queda del ecosistema original. Algunas de las especies introducidas en algún momento pueden cubrir algo o realizar algunas de esas funciones ecosistémicas y en algunos otros casos incluso representar un problema para el funcionamiento del ecosistema, pero lo más relevante del caso es que el ecosistema mismo está alterado, porque el ecosistema ya tiene una ciudad encima que tiene una dinámica totalmente diferente y con la que, y aquí me vuelvo a recargar en el comentario de Milton, en donde el derecho todavía no tiene muchas respuestas. Y entonces quizá lo que tendríamos que pensar es en, como un destacado profesor de la UNAM lo ha mencionado, el doctor Antonio Azuela, empezar a pensar el derecho más en términos de procedimientos de toma de decisiones que en decisiones ya dadas. Nuestras normas, nuestra legislación y particularmente la legislación ambiental está llena de principios, pero hay pocos procedimientos para la toma de decisiones. Y son decisiones que tienen que abrevar de las múltiples ciencias que están incidiendo en un espacio y en un tiempo determinados. En el caso que analizó el doctor Nava, evidentemente se requiere información de los ecologistas, de los biólogos, de los químicos, de los urbanistas, y cada uno incluso estará aportando solo una parte en la construcción de una percepción multidimensional del fenómeno para que entonces alguien pueda tomar una decisión y que incluso esta decisión luego pueda ser eventualmente revisada porque la información científica haya presentado avances que ameriten un repensar respecto a lo que se hizo. Esto es de hecho una dinámica jurídica totalmente diferente y que es, quizá no lo mencioné tal cual, me diste la oportunidad de hacerlo, lo que está detrás del planteamiento que les hice hace un momento. Buscar normas jurídicas mucho más flexibles que nos permitan construir procesos de decisión que cumplan con los parámetros institucionales, constitucionales que se requiere para ello, sin tener la rigidez que luego muchas normas, sobre todo las de carácter administrativo, llegan a tener. Yo no soy ecologista, yo hago otras cosas. Pero desde el punto de vista de la teoría de los sistemas complejos, un sistema complejo autoorganizativo se altera siempre que introduce algún elemento nuevo. O lo incorpora el sistema o altera la dinámica del sistema. Entonces yo pienso que desde esta perspectiva, y con base en tu pregunta, no sé si un tlacuache prevalecería sobre Trump, yo creo que sí, pero es otra historia. Yo creo que lo que se tenía que pensar, y es un trabajo interdisciplinario, es cuáles son los criterios con los cuales se ponderan cierto tipo de dinámicas emergentes deseadas y por qué razones, y esas que fueron las que se deberían de proteger por el derecho. Entonces necesitas primero parámetros de evaluación de las dinámicas emergentes que quieres que se produzcan con la incidencia de nuevas especies y cuáles son los mecanismos para tratar de garantizar que esa dinámica emergente efectivamente se dé y se preserve. Creo que es un aspecto primero de carácter conceptual sobre el que tal vez se tendría que discutir para posteriormente darle el formato normativo. Muy bien, sí, por favor. ¿Consideran que es necesario en la Ley de Vida Silvestre mexicana, si no la conocen, bueno, no hace la distinción, y no sé si en tu país, por ejemplo, lo haga, de animales que son extraídos de su hábitat y animales que son
criados en zoológicos y en hábitats, como ya lo mencionabas hace un momento en la diferencia en una del apartado de tu propuesta o de tu ponencia, porque hay un problema que sí creo que está resuelto en términos del interés jurídico para promover cualquier tipo de juicio cuando particulares tienen en propiedad animales silvestres. No más que como existe una gran, llamémosle, protección social a los animales, sobre todo los que están en peligro de extinción, cualquier persona, con el solo hecho de verlos en algún lugar que no es su hábitat natural o que tienen ellos la idea de que van a estar en la selva o en algún ambiente así, lo denuncian en el caso de México ante Profepa, por ejemplo. Y esto da lugar a que las personas que tienen este tipo de animales pues sean sujetos a revisiones, procesos que pueden terminar inclusive hasta en un delito federal, ¿no? La ley no contempla esa diferencia y hace que en los juicios o en las intervenciones, particularmente Profepa, que no tienen, al menos en su ley y su reglamento, un protocolo para el trato de este tipo de animales, sus personas que trabajan ahí, los inspectores inclusive, que entre paréntesis en un procedimiento de amparo pudimos acreditar que ninguno de ellos tenía los conocimientos para el trato de animales, a pesar de que se dedican a eso, tenían otro tipo de profesiones, inclusive ninguno era veterinario para empezar. Crea pues un ambiente nocivo que debiera ser de protección y que viene al contrario por su desconocimiento a no serlo. El concepto de bienestar de animal o trato digno, como señala la ley de Semarnat, pues creo que es el parámetro sobre el que ahorita nos podemos guiar en algo como, si le pudiéramos llamar derecho, que yo tengo mi reserva de que lo sea, más bien podría ser el derecho del dueño nada más. Pero está sujeto a una interpretación que si no hay un protocolo o no hay una definición, como decía el maestro, de decir que cuál es el bienestar animal, cuáles los parámetros que definen el bienestar animal o trato digno, pues nos vamos a encontrar en una tierra de nadie y sobre todo a la arbitrariedad que pueda tomar la autoridad por desconocimiento precisamente de ello, ¿no? Entonces, mi pregunta, independientemente de que haya tocado varios puntos, sería si consideran necesario que haya esa distinción en la ley, independientemente que coincido en lo absoluto que también deben establecerse parámetros mínimos para determinar bienestar animal o trato digno. Bueno, mira, pues primero tendría por decir que en Colombia esa distinción está dada, ¿sí? Pero es una distinción bastante genérica. O sea, la ley en Colombia solamente establece que hay animales silvestres y que hay animales domésticos, ¿sí? Entonces, respecto de la pregunta de la compañera, lo complejo era cuál debe prevalecer sobre cuál, ¿sí? Tú estás dando una respuesta, más que una pregunta lo veo como una respuesta y estás diciendo, bueno, hay ocasiones en que sí, precisamente por eso se penaliza cuando se saca de su hábitat nacional, de su hábitat natural. Eso también sucede en nuestro país se prohíbe, por ejemplo, el comercio de la tortuga, de los huevos de tortuga, pero eso hasta hace 4 años se veían en todos los mercados, entonces actualmente eso se prohíbe. Sin embargo, en nuestro país hace poco, y les contaba, el año pasado se expidió la ley de maltrato animal. Yo tenía la oportunidad de compartirlo con una profesora, la profesora Carla Mariscal, que iba a participar en este evento y justamente en esta mesa, porque hace 2 años también estuvimos en el Iberoamericano, pero en Colombia, y entonces compartía con ella la ley de maltrato animal y resulta que en nuestro país pareciera que sí hay un catálogo de animales cuando tú revisas la ley de maltrato animal, porque ahí ya se dejó establecido, primero, deben desarrollarse en su hábitat natural, eso es lo primero, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, en Colombia, no sé en su país, pero por ejemplo en nuestro país se prohibió la tenencia de animales silvestres en circos, ¿sí? Pero hay una paradoja, no se prohibió la tenencia de animales domésticos, ¿sí? Y entonces todo esto tiene que ver digamos un poco con lo que comentaba el profesor Fidel, y es que también de fondo hay una tensión, digamos, estructural y política que creo yo, en principio,
solamente lograremos, digamos, avanzar un poco respecto de eso en la medida en que se profesionalice, tal cual como tú lo dijiste. Por ejemplo, en el instituto supuestamente profesional que hay en México no hay ni un veterinario, pues en nuestro estado no hay nada, o sea, no hay una institución técnica que digamos, que estudie todas esas situaciones o todos esos fenómenos que se pueden dar con las especies animales, y justamente pues ese es el llamado mío en mi ponencia un poco, justamente a eso, a que yo creo que están haciendo un nuevo derecho, creo, es mi modesta apreciación. Están haciendo un nuevo derecho y como todo lo nuevo se va a tener que desarrollar y habrán muchos pensadores que seguramente aportarán mucho respecto de este tema. Tú tienes una visión, el profesor tiene otra, el profesor tiene otra, yo vengo con otra, de pronto un poco más radical, por decirlo de alguna manera, pero seguramente la mejor forma de empezar a conciliar ese tipo de tensiones, juntando un poco la de la compañera con la tuya, pues es que las escuelas de derecho se abran, ¿sí? Se abran justamente a estudiar este tipo de temas. En mi país no sucede, en mi país no hay una cátedra de derechos de los animales, en España sí lo hay, por ejemplo, en Barcelona, en mi país no. Entonces creo que todo está por construir, honestamente creo que todo está por construir, pero digamos que tal cual como tú lo dijiste, hay algunas cosas que sobrepasan a la lógica y por ejemplo es que a los animales silvestres no se les puede desterrar de su hábitat natural. Entonces creo que un poco por ahí tiene que ir el camino y es empezar a construir a partir de la academia y mi propuesta clara es, creo que la estructura del Estado también se tiene que modificar, no solamente para entender una nueva relación, tal como lo planteo quizás en la introducción de mi ponencia, y es necesariamente hoy día hay una nueva relación entre las especies animales humanas y las especies animales no humanas, y esa nueva relación entre esas dos especies va a generar tensiones y necesariamente va a tener que generar pues políticas o por lo menos unos nuevos entendimientos o el rompimiento de dogmas que han sido históricos, creo un poco eso. Muy bien, tendríamos oportunidad de una tercera pregunta, si alguien está interesado. Sí, por favor. Perdón, buenas tardes. Mi pregunta sería para el doctor Fidel García. Tendría que ver con derecho al medio ambiente sano, de derecho a la protección al ambiente y de acceso a la justicia en el medio ambiente. Soy de la Universidad Veracruzana, estudiante de la maestría en Derechos Humanos. La consulta sería de que si se podría demandar al Estado mexicano a que realice un estudio del medio ambiente, ya sea del agua, del aire o del suelo. El caso es porque en el estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Tierra Blanca, hay una situación muy grave de insuficiencia renal. La población cree que este problema se está originando ya sea en el agua o en el aire. Entonces, se está desarrollando un trabajo que se llama Proyecto de Intervención y estamos planteando acudir ante un medio jurisdiccional para tratar de obligar ya sea al municipio, al estado o a la federación a que realice un estudio profundo para identificar y dar una solución a la problemática social. Esa sería mi pregunta. Correcto. Bueno, en principio te diría que sí, de hecho incluso no es una acción que se tuviera que demandar. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente tiene una disposición específica en donde se establece que las autoridades ambientales pueden incluso requerir los servicios de instituciones de investigación para realizar los estudios que sean necesarios para conocer el fenómeno de contaminación que se pretenda resolver. Es decir, hay una facultad expresa que tendría que, desde la vía administrativa, poder ejercerse. Pero tu pregunta me da oportunidad, además, para incorporar un elemento adicional que no tuve ocasión de mencionar en la presentación, que es una reforma constitucional relativamente reciente en materia de acceso a la justicia,
que no ha tenido quizá el reflector que han tenido la reforma en materia de juicios orales, y me refiero a la reforma en materia de acciones colectivas. En el artículo 17 de la Constitución se incorporó la posibilidad de que algunos aspectos de la vida jurídica pudieran ser ejercidos a través de estas acciones nuevas, y el medio ambiente fue uno de los aspectos que se estableció como posibilidad para que se demande ante un juez de distrito a través del ejercicio de estas acciones. No solo se estableció el marco legal para que ello sucediera, sino incluso se facultó a las instancias administrativas federales que tienen a su cargo esa gestión para que también ellas puedan ejercerlo en representación de las comunidades presuntamente afectadas. Y me estoy refiriendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el caso del medio ambiente, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otras instancias que fueron legitimadas para iniciar estas acciones. Lamentablemente, insisto, no ha tenido esta reforma que me parece que es fundamental en la comprensión misma que tenemos del acceso a la justicia como derecho en la Constitución, a la que ha tenido otro tipo de modificaciones procesales, pero en esta materia me parece que es fundamental. Y vinculándola a la presentación, la comprensión de las ciudades como elementos medioambientales podría producir, habría que ver qué opinan los jueces, la posibilidad de accionar este tipo de herramientas procesales por violaciones, por ejemplo, a los planes de desarrollo urbano. Es decir, las acciones y las intervenciones urbanísticas como objeto de una acción colectiva en materia medioambiental, habría que plantearlo como posibilidad en un escenario en donde estos fenómenos pueden ser que estén producidos en las ciudades y sufridas en las ciudades, producidas fuera de las ciudades con afectación en las ciudades, o incluso producidas en las ciudades con efectos más allá de los entornos urbanos. A veces llegar a la causa raíz de los problemas medioambientales es altamente complejo, y es por eso que desde 1988, que se aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico, se estableció esta posibilidad para que las autoridades administrativas pudieran utilizar la facultad de requerir a instituciones públicas de educación e investigación para realizar los estudios correspondientes. Y si esta posibilidad administrativa se lleva a una acción colectiva, tienes entonces incluso el medio probatorio, por lo menos planteado en términos generales, para que se pueda producir incluso una sentencia que condene a quien resulte responsable del fenómeno de contaminación para que repare el daño ocasionado. Profesor, porque en mi país esa pregunta se respondería muy fácil. En mi país sí están dadas las acciones populares, ¿sí? Y el artículo 4, literal A, establece justamente, ¿sí?, derecho colectivo a un ambiente sano. Ya está. O sea, ya tú tienes una acción, la interpones, y te digo algo más, puedes proponer medidas cautelares, no sé cómo se llaman acá, pero es más, se pueden proponer medidas cautelares. De hecho, yo tengo un escrito sobre medidas cautelares en acciones medioambientales, y entonces se utiliza el principio de precaución, principio de prevención, y entonces, por ejemplo, estoy hablando de hace un mes, más o menos parecido al tema que tú das, resulta que en la comunidad donde yo vivo hay un nacimiento de agua, ¿sí?, pero no tenemos certeza de si ese nacimiento está dado ahí o no está dado ahí, pero lo cierto es que hay agua, y adicional a eso hay 2 especies animales que solamente están en ese riachuelo, lo llamamos nosotros. Entonces interpuse una acción popular, a la acción popular le interpongo una medida cautelar, y como medida de prevención solicito que algunos remoción en tierra, se llama ya, que estaban haciendo la construcción de un gran hotel, se paró, ¿sí? O sea, se para el movimiento de tierras que estaba haciendo esta gran cadena hotelera, le toca parar porque hay una medida cautelar hasta que se falle y hasta que se determine si en efecto con la acción de la construcción de ese hotel hay una afectación o no hay una afectación al ambiente sano, y de contera, si de paso se lleva la extinción de la especie animal que logramos determinar que se da en ese riachuelo. Entonces, digamos, en mi país esa respuesta, qué pena que haya abusado de la confianza, pero digamos, sí me llamó mucho la atención porque en mi país está la acción popular y es clarísimo. De hecho, por ejemplo, el río de Bogotá,
a través de una acción popular se ordenó que se tenía que descontaminar. Bueno, de allá que se haya descontaminado es otro cuento, ¿no? Pero lo cierto fue que se ordenó, ¿sí? Entonces, en una sentencia de 1.600 páginas, el Consejo de Estado colombiano ordenó, digamos, que se descontamine el río de Bogotá. Entonces, digamos, me llamó la atención porque un poco en nuestro país esa pregunta hubiese sido mucho más sencilla y justamente por eso lo planteaba en términos de lamento, porque nuestra reforma constitucional es reciente y adicionalmente la experiencia procesal además es todavía muy exigua y entonces esto hace que no tengamos todavía jurisprudencias que nos hayan ido llenando de contenidos el ejercicio de estas acciones como ha venido sucediendo de hecho en prácticamente el resto de Latinoamérica. Si las acciones colectivas han sido tradicionalmente los medios para el acceso a la justicia en materia ambiental, cosa que en nuestro país se había quedado solo en la denuncia administrativa ante las procuradurías ambientales correspondientes. Hoy que nace, y no hoy, pero relativamente reciente, la acción colectiva, todavía está ahí en ciernes esperando que podamos como comunidad jurídica darle vida propia, ¿no? Bueno, pues cerramos esta mesa con el espíritu de este Congreso Iberoamericano, que implica también estudios de derecho comparado entre los derechos de las regiones, no únicamente estudios normativos, sino también de experiencias institucionales. Y también pudimos cerrar con algo muy interesante, que es un formato de seminario y de mesa de discusión, que desafortunadamente en las otras mesas, por razones de tiempo, no es posible tener. Muchas gracias por su atención y ustedes muchísimas gracias por las conferencias. Ha sido un honor tenerlos aquí. Buenas noches.